En esta sesión número 3 de nuestra clase de lógica y argumentación, vamos a partir del concepto del juicio. De acuerdo con las sesiones anteriores, el juicio es una de las formas del pensamiento donde a través del lenguaje se canaliza lo que es la idea o la conceptualización. La idea y el concepto se acuñan a través del lenguaje, el juicio a través de la enunciación. De ahí entonces, como parte medular de la sesión de hoy, veremos primeramente el tema, el lenguaje y el pensamiento, para establecer las formas elementales del pensamiento que se manifiestan a través del lenguaje y las formas complejas que se dan también a través de la enunciación, para establecer la construcción nominal como estructura elemental de pensamiento y la construcción verbal como forma compleja del pensar. Cuando abordamos el tema de el lenguaje y el pensamiento, estableceremos que solo a través del lenguaje se logra percibir la realidad. Es decir, cuando el grupo de hablantes crea los signos para simbolizar la realidad, en ese momento comienza el ordenamiento del pensar. Cada lengua tiene su sistema lingüístico específico de representación y abstracción. El caso específico, el español, tiene sus formas específicas y concretas para poder determinar la realidad. Cuando nosotros nos expresamos a través de las palabras y pensamos por medio de ellas. De ahí que, de acuerdo a las estructuras formales de la gramática nos establece que cuando se da la enunciación es el elemento fundamental que hace posible la comunicación. Pero ciertamente que tendremos formas elementales de comunicación, pero también formas complejas de enunciar. La gramática nos ayuda muchísimo para la conformación de la estructuración de la lógica, es decir, cuando se da la enunciación se va a definir dentro de la gramática como la unidad mínima de comunicación en el sistema de la lengua. Esas unidades mínimas de comunicación que se dan a través de la enunciación, la gramática no lo maneja en dos bloques claves: la construcción nominal y la construcción verbal. La construcción nominal, su nombre lo dice, su estructura va a estar conformada por un núcleo y un modificador. ¿Cuáles son los núcleos dentro de la gramática? Los sustantivos. Los modificadores son el adjetivo. En consecuencia, cuando nosotros tenemos una enunciación sustantivo-adjetivo, nos encontramos con un enunciado que tiene un solo bloque. Y al tener un solo bloque, estamos dentro de las formas elementales de comunicación. Basta con que analicemos los ejemplos para que podamos ver cómo estos núcleos elementales son formas que nos permiten comunicar, pero a través de una forma elemental del pensamiento. Vean la primera construcción nominal: casa,
grande. ¿Cuál es el núcleo en esta construcción? Casa grande. Los núcleos son los sustantivos. Evidentemente, entonces, que el núcleo va a ser casa. El modificador va a ser el adjetivo. En este caso tendremos grande. Esta enunciación, casa grande, es una enunciación elemental donde la estructura de pensamiento se concreta únicamente en presentar una realidad concreta. Otro ejemplo podemos tener mueble de madera, donde mueble es el núcleo y madera viene siendo el modificador. En el tercer ejemplo podemos observar que se agranda un poco la enunciación, pero sigue dentro de las formas elementales del pensamiento. Irapuato, la ciudad de las fresas, donde el núcleo es Irapuato y donde la ciudad de las fresas viene a desempeñar la función de un modificador, aunque en esencia es el mismo núcleo. Para cerrar la construcción nominal, vamos a establecer la analogía. Cuando los niños comienzan a utilizar nuestra lengua, lo hacen justamente a través de construcciones nominales. A veces simplemente enuncian el núcleo, leche, agua, pan. A medida que van anexando los modificadores, se va consolidando su enunciación y su forma de pensar. Si ustedes analizan casa grande, mueble de madera, Irapuato, la ciudad de las fresas, no hay un verbo que venga a establecer la relación entre elementos. Por eso se dice que este tipo de construcciones son construcciones nominales o que tienen un solo bloque. A medida que nosotros a una enunciación le agregamos un verbo, deja de ser una construcción elemental para entrar a formar parte de las construcciones complejas. Vamos a pasar entonces a las formas complejas del pensamiento. Ya establecimos la definición de la enunciación como la unidad mínima de comunicación en el sistema de la lengua y cuyo elemento fundamental es un verbo en forma personal. Vamos a ver cómo se desarrolla esta construcción verbal. La forma compleja de pensamiento tiene como estructura una estructura S y una estructura P. La estructura S es el sujeto, la estructura P es el predicado. ¿Quién es el sujeto? La persona o cosa que realiza la acción del verbo. Y el predicado, lo que se afirma o niega de un sujeto. Por eso se denominan enunciados bimembres, porque vamos a tener dos estructuras perfectamente establecidas y donde el elemento clave es el verbo. Veamos el ejemplo que nos va a ilustrar esta forma de enunciación y donde el verbo va a ser la clave para poder trascender de una simple construcción nominal a una construcción compleja. Tenemos el enunciado: cada día este buen hombre entrega la comida a los pájaros. Si nosotros observamos, es una construcción que difiere de las anteriores, donde podemos nosotros identificar una estructura que manifiesta acción. Si nosotros la identificamos, veremos que dice: cada día este buen hombre entrega la comida a los pájaros. ¿Cuál es el verbo en la construcción? Entrega. Si nosotros le hacemos la pregunta al verbo: ¿quién entrega la comida a los pájaros?
cada día la respuesta va a ser este buen hombre. Este buen hombre entonces viene a ser el sujeto y entrega la comida a los pájaros cada día, pues va a ser la estructura del predicado. Como podemos observar, el verbo dimensiona la construcción bimembre hacia formas ya no tan elementales de enunciación, sino ya formas complejas de enunciar. Por lo que el enunciado de construcción verbal puede ser simple cuando tenemos un solo verbo en su estructura, o puede ser compuesto cuando tenemos dos o más verbos dentro de la conformación. Y entonces, cuando el enunciado es compuesto, tendremos que va a clasificarse en enunciados compuestos coordinados, yuxtapuestos y subordinados. Esto nos va a permitir, cuando entremos dentro de la oración compuesta, a trascender el juicio y pasar al último nivel del pensamiento, que es la argumentación. Sabemos que la argumentación es la unión de varios juicios que nos van a desarrollar una temática específica. ¿Qué fue lo que analizamos el día de hoy? La estructura del juicio, que se va a manifestar gramaticalmente a través de la enunciación.